Bien, seguimos entonces con el estudio sobre las lecciones que podemos aprender sobre la epístola de Santiago. Y así titulamos esta serie, Lecciones del libro de Santiago. Y nos quedamos en el versículo 15 del capítulo 1, estamos justamente empezando. Y os acordáis que estuvimos viendo esto, ¿no? El versículo 15 que dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Este es el proceso normal. No estamos diciendo, lógicamente, que esto sea para un cristiano, porque entonces si lo leyéramos desde la perspectiva arminiana, o peor aún católica, estaríamos perdidos. No entramos ninguno en el cielo. O sea, no es por cometer un pecado que entonces ya tenemos la muerte. Entonces, ¿me entendéis, no? No, no es así. Pero esto es lo que significa el vivir una vida de pecado. Eso sí, vivir una vida de pecado, eh, estar vendidos al pecado, vencidos al pecado y sin Cristo, lógicamente sin Cristo, que si no, por eso ese es el sentido, pues lógicamente el resultado es la muerte, y es muerte eterna o muerte física si el cristiano, ahora veremos, persiste en pecar, y muchas veces eso es lo que ocurre. Pero bueno, vamos a ceñirnos al texto y vamos a irlo viendo. La concupiscencia es lo que tenemos en mayor o menor medida todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos aún una naturaleza caída. Y aquí no solamente tenemos que pensar en términos de mal uso del sexo, que es lo típico que se te viene a la cabeza cuando oyes la palabra concupiscencia, que también, pero pueden ser muchas otras cosas. Por ejemplo, que no sé, amor al dinero. Mira, parece que eso no es tan sucio. Pues esto es muy sucio delante de los ojos de Dios también. O sea, el amor al dinero, tener ese amor por las cosas materiales y la dependencia de las cosas materiales y todo lo que implica un amor desmedido hacia lo que sea por encima de Dios, eso es concupiscencia también, en alguna manera, ¿no? Es pecado, desde luego, es pecaminoso. Entonces los seres humanos arrastramos tendencias de las cuales tenemos que irnos deshaciendo, pero es un proceso de vida y por lo tanto lleva su tiempo. Pero eso es así, lo que no podemos es negarlo, porque entonces nos estaríamos equivocando. La concupiscencia. Ahora, la concupiscencia en sí mismo no es pecado, es cuando concibe, es cuando se le da lugar, es cuando uno se pone de acuerdo con esa concupiscencia personal de uno y dice, sí, te voy a hacer caso y lo que tú me dices, lo que tú me inspiras, lo voy a hacer. ¿Vale? No con esas palabras, pero sí con el hecho. Pues ahí es donde se produce el pecado. Y el pecado, pues, da a luz la muerte, porque ese es el ciclo normal. Está Santiago aquí hablando en términos generales. Este es el procedimiento general, ¿vale? Entonces, el pecado no es un simple acto espontáneo, sino que es el resultado de todo un proceso. No estamos hablando aquí de pecados puntuales, sino de un modo de vida. Ahora dice la palabra de Dios también en 1 de Juan que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Vale? Por eso ha nacido de Dios. Bueno, vamos a ir viendo esto. De este modo, Santiago personifica la tentación y muestra que siempre sigue una secuencia similar y produce pecado con todos sus resultados mortíferos. Otra vez, hablando desde una perspectiva general. Así el pecado no resulta en muerte espiritual para el creyente, porque los creyentes también pecan o pecamos, o sea, no, cometemos pecados, quiero decir, de los cuales no estamos de acuerdo, no los queremos. El problema es cuando uno se dice creyente y le gusta pecar, y aunque lo esconda de cara a los demás, lo hace escondidamente, de manera escondida, quiero decir, y de acuerdo con eso, y no se arrepiente, porque se justifica a sí mismo, pretende justificarse diciendo, es que yo soy así, ¿no? Es que yo soy así, por ejemplo, eso es típico, ¿no? O es que no puedo evitarlo, porque claro, el diablo es muy fuerte y me hace pecar. Mentira, el diablo no te hace pecar. Cualquier cosa, ¿no? Y vive en una vida así. Esta persona es cristiana, lo dudo mucho. O sea, un cristiano, lo primero es que un cristiano no quiere pecar. O sea, y cuando cae en una tentación y le da cabida, lo que hemos visto, pues al minuto siguiente o al segundo siguiente está diciendo, pero Dios mío, otra vez, no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Hablemos algo que no sea tan eh, obsceno, la bebida, por ejemplo, ¿no? Pues,
gente que está atada a la bebida y cristianos que siguen atados a la bebida. Y beber un vaso de vino no pasa nada, pero cuando uno ya entra en una cuestión ya demasiado que es una atadura ahí, pues eso es un gran problema, ¿no? A ver, hay tantos ejemplos que podríamos dar, no los voy a dar todos porque es imposible, pero hay muchos ejemplos que se pueden dar de lo que es eh, pecaminoso y que tenemos que deshacernos. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de estas cosas, todo lo que implique una atracción y que es indebida, que no es conforme a Dios y que es conforme a la concupiscencia, eso tenemos que deshacernos de ello. Hablemos de cosas más espirituales al respecto, pues no sé, tendencia a la soberbia, tendencia a la envidia, tendencia a decir mentiras, a mentir, a engañar, a tergiversar. Hay tantas cosas, no solamente son cosas de sustancias o de mal uso, de mala praxis, sino también cosas que tienen que ver, pues eso, lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, todo eso es propio de la concupiscencia humana y los cristianos, en mayor o menor medida, espero que sea en menor medida, tenemos estas cosas de las cuales las tenemos que deshacer, ir deshaciendo, no darles cabida, ¿vale? Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que tengo aquí escrito, que si es verdad que el cristiano no pierde la salvación, es imposible, porque si Dios no hace chapuzas. Cuando salva a alguien, lo salva, ya está. Pero sí es verdad que Dios puede llevarse a ese creyente antes de tiempo. Es lo que se llama muerte física, que es el pecado de muerte, que estuve hablando también el domingo pasado. Me gusta repetirlo porque es importante. O sea, no podemos tentar a Dios. A Dios no se le puede tentar. Hay cristianos que parten de este mundo antes de tiempo. Sí, es verdad. No digo que todos aquellos que mueren es por eso. No, esto es una tontería, pero hay casos y casos. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios habla en Primera de Juan, que Juan, el apóstol, está diciendo, no quiero que oréis por esto, porque cuando hay una muerte física, en ese sentido, cuando Dios se lleva a un cristiano, se lo lleva por pecado, porque es mejor para él. Es que, fijaos que es su misericordia, es la misericordia de Dios. O sea, prefiero llevarte antes que no que sigas amontonando aquí, que no quiero que peques así. Te llevo conmigo antes. Entonces, realmente es algo que no podemos jugar con Dios, ¿vale? No podemos jugar. Varones que tenéis tendencia a ver cosas que no debéis de ver, pues no podéis ver cosas, ya está. Internet es un gran problema, pero de verdad, deshaceros de Internet. Mejor córtate, sácate un ojo, en este caso sería cortar con Internet, ¿no? O sea, no, en serio, o sea, tenemos que cortar con todo aquello que pueda resultar un gran problema o un problema. Cada uno sabrá, ¿no? ¿Sí o no? Eso es la palabra de Dios dice, hermanos. ¿Qué quieres que os diga? Yo no me pongo de ejemplo de nada, pero yo estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice, y es serio el asunto, ¿no? Pues ya está. Versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Fíjate que dice, no erréis, no os equivoquéis, ese es el sentido. La expresión griega alude a equivocarse o desviarse o divagar. O sea, ser conscientes de las cosas, ¿eh? Los cristianos no deben cometer el error de culpar a Dios ni a ellos y no a ellos mismos por su pecado. Qué fácil es. Hombre, un cristiano no va a decir, Señor, tú tienes la culpa. Ya sé que no, nadie va a hacer eso porque es tonto. Pero puede haber un cierto sentimiento en ese sentido de culpar a Dios o de responsabilizar a Dios. No, Dios no tiene la culpa de nada. La culpa la tienes tú y la tengo yo, ya está. Por eso no tenemos que errar. Tenemos que ver las cosas como son y confrontarlas como son. Y no eludirlas. Este es el sentido de las palabras de Santiago. Escribe Francisco La Cueva, este versículo representa un empalme, una unión, por una parte con el versículo 13 y por otra con el versículo 17. Eso lo podéis ver en casa, en la palabra. Pues viene a decir, no os dejéis engañar como si la tentación pudiera proceder de Dios, que eso es lo que dice el versículo 13. Dios no puede pretender el mal, pues Él es el dador de todo bien. Le falta un Él ahí. ¿Ok? Sí, es verdad. Es verdad La Cueva, es verdad. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que es bueno no está en la tierra. No procede de la tierra. No procede ni de la mente humana,
ni procede de un producto de la evolución, que es mentira, pero aquellos que lo quieran creer, ni procede de nada que nosotros, el ser humano, haya podido lograr por sus fuerzas solas, porque el ser humano es fantástico o algo así, no sé. No, es de lo alto que viene. Todo aquello que es perfecto viene de Dios. ¿Amén? Vale. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a ir viendo esto. Se utilizan dos palabras diferentes en griego que significan regalo, cuando dice dádiva o don, regalo, para recalcar la perfección de la gracia de Dios y todo lo que incluye para beneficio de los suyos. Todo lo que es bueno para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios y que sea real, eso es de Dios. Porque ni siquiera de nosotros surge el querer agradar a Dios de nuestra carne. No surge. De nuestra carne lo único que surge es buscar el agradarnos a nosotros mismos. Esa es la realidad del ser humano. Y también de la realidad del creyente, no como creyente, sino como persona humana. Entonces, ¿qué nos motiva realmente a buscar a Dios cuando eso es así? Pues es Dios mismo que lo hace. Siempre el enfoque tiene que ser en Él. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que nos engañaríamos a nosotros mismos pensando que somos algo nosotros mismos. Como que, es que yo en realidad he conseguido ya un estatus espiritual. Todo lo que he aprendido en la vida, con todos los palos que he recibido, yo ya al final, ya tú no has recibido, tú no has conseguido nada, tú eres un torpe espiritual. Y si hablas así, piensas así, encima eres un soberbio. Si algo bueno hay en ti, no es tú, es Dios en ti. Esto es muy importante, más importante de lo que parece. ¿Eh? La primera de las palabras que hemos visto ahora es dádiva, que denota el acto de dar, y la segunda es don, que es el objeto dado. O sea, dádiva es el acto de dar, Dios está dispuesto a dar, Dios quiere dar, Dios es dadivoso, Dios es generoso, y don es el objeto que da, es lo que da, ¿vale? Todo lo incluido en la generosidad divina siempre es adecuado, completo y beneficioso. Es perfecto. Si la pregunta es, ¿hay algo perfecto en la tierra? La respuesta es sí, pero no es humano. Es de Dios, es divino. ¿Y dónde está? Primeramente en el creyente verdadero. Y luego incluso en lo que Dios ha creado, en lo que es la creación, que no es perfecta porque está maldecida, pero hay mucho de Dios en la creación, ¿verdad? Pero todo lo que sea bueno, el autor es Dios. Eso, pues, destruye todo concepto humanista, todo concepto de empoderamiento, que es una palabra que se usa mucho ahora, del ser humano, más aún de la mujer empoderada, estoy riendo de eso, de cualquier exaltación del ser humano, ¿vale? De cualquier exaltación del ser humano. Lo destruye este concepto. ¿Por qué? Porque no es del ser humano. El ser humano no nace, en sí mismo no nace nada bueno. Y si algo tiene el ser humano de bueno es de Dios. Punto. Dice que es padre de las luces, Dios. Es una expresión antigua para aludir a Dios como el creador de las luces. ¿A qué se está refiriendo por luces? Y algunos dirán, bueno, las bombillas, ¿no? No había bombillas entonces. ¿Qué es? El sol, la luna y las estrellas. Está haciendo una alusión, Santiago, a la creación, a los primeros días de la creación, cuando Dios hizo las luminarias. Todos aquellos que dicen que, bueno, que la creación tiene millones y millones y trillones y millones, no sé cuántos eones de años, y que es, pues, sí, Dios, cristianos que piensan así, ¿eh? Bueno, sí, que Dios estaba ahí controlando un poquito y tal, estaba ahí, pero que todo eso se fue haciendo solo. Pues mira, no es lo que enseña la Biblia. Tú querrás creer lo que tú quieras creer. Eso es asunto tuyo. Yo te voy a hacer cambiar de opinión. No puedo conseguir eso. Ojalá pudiera, no puedo. Pero a mí sí me convenció Dios. Lo que escribe la Biblia y el Génesis es absolutamente literal. Y si negamos eso, number one, nos estamos equivocando.
Número 2, que es number 2, yo no sé qué consecuencias va a traer, pero desde luego no va a ser buenas para tu fe. Porque estarás negando porciones enormes de la misma palabra de Dios, incluso de las palabras del mismo Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Así que tú verás, es cosa tuya. Así, las luces es el sol, la luna, las estrellas. Está haciendo mención Santiago a cosas que entendemos, que vemos de día o de noche, y Él es el Padre de todas estas cosas, es decir, es el creador del sol, la luna, las estrellas y de todas las demás cosas, claro, lógicamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere decir Santiago con esto, con el Padre de las luces? Está diciendo que Dios creó aquello que el hombre, a lo que el hombre no tiene acceso. ¿Tiene acceso el hombre al sol? No. ¿Tiene acceso el hombre a la luna? Pues no sé, ¿eh? Pero yo dudaría, porque yo no sé si realmente el hombre llegó a la luna. Pero bueno, ahí lo voy a dejar porque no voy a entrar ahí en esta historia. Pero aunque hubiera tenido acceso, hubiera llegado, digamos, que yo personalmente no lo creo, pero eso ya es un asunto de cada uno, ¿qué? ¿Qué diferencia hubiera habido? Ninguna. El hombre no puede ni hacer ni deshacer nada de lo que está arriba. Y de las estrellas, ¿qué te voy a decir, no? Por lo tanto, Dios sí es el creador y tiene acceso total a todas las cosas y es el Padre de todas las cosas a las cuales el hombre no tiene acceso, no puede. No hay investigación arriba en los cielos y tampoco abajo en la tierra. ¿Verdad que está escrito? Sí, está escrito, hermano, sí. ¿Vale? O sea, Dios ha puesto límites al ser humano. Gracias a Dios. Si no, ya estaría todo reventado. Hay muchos más ejemplos que podría dar, pero no me voy a alargar aquí. Dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Interesante. No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que podemos entender de esto? No hay cambio. Dios es inmutable. Vamos a ver. Desde el punto de vista humano, los cuerpos celestiales tienen diferentes fases de movimiento y rotación, dictan el paso de los días y las noches, poseen diversos grados de intensidad y sombra. Eso lo sabemos, ¿no? Dios, en cambio, no sigue esa clase de patrones porque Él nunca cambia. O sea, Dios ha hecho las cosas que pueden cambiar y de hecho cambian, pero Dios no. ¿Cuál es la lección aquí? Que Dios es Dios. Único, inalcanzable, imperturbable, todopoderoso. Dios es Dios, aleluya. Y las cosas que Él ha creado no tienen nada que ver con Él, excepto que Él las ha creado. Pero no pueden competir con Dios. ¿Me entiendes? No pueden competir. Por lo tanto, ningún ser humano puede competir con Dios. Lucifer con Dios y le salió mal. Está hablando aquí Santiago de que Dios es como Él es. El gran atributo de Dios es que es incomparable. ¿Vale? Y no hay nada que se pueda acercar a su majestad. Nada ni nadie. Ese es nuestro Dios. Dice la Cueva, cito, nuestra confianza en Dios está firmemente asegurada por esa luz que jamás se eclipsa, ni aun siquiera palidece por un momento. Siempre brilla su misericordia y brilla siempre con el mismo esplendor. Aquí está hablando de Dios como la luz. Dios es luz, como dice en 1 de Juan. Seguimos. Y nos vamos a fijar en eso, de su voluntad. ¿Vale? Verlo bien. Él, de su voluntad, está hablando de Dios, ¿verdad? Él, de su voluntad. ¿De su voluntad de qué? ¿De qué voluntad? ¿De quién? De Dios. ¿Vale? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es muy interesante porque aquí tenemos la soberanía de Dios perfectamente definida. Perfectamente definida. Fíjate, la epístola de Santiago, que parecía que era de, como dije antes, ¿no? Lutero, es la epístola de paja. No, Lutero, te has equivocado. También te equivocaste en tu antisemitismo, Lutero. Pero bueno, no vamos a juzgar a Lutero, que ya no está entre nosotros. Aquí dice Él de su voluntad. Dios de su voluntad, porque Él quiso, y luego veremos otra escritura que refrenda eso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando dice la palabra de verdad está hablando del Evangelio. Nos hizo nacer por el Evangelio. ¿Nacer de qué? Nacer de nuevo. ¿Amén? O sea, fue Él porque Él quiso. No porque nosotros un día dijimos, oye, esto de ser cristiano me parece una buena idea. Tú vamos a ver,
Ah, pues mira, ser cristiano mola. No, no mola nada, nada. No, no es agradable ser cristiano. No es nada agradable ser cristiano. A nadie le atrae ser cristiano. ¿Por qué? Porque sí, significa morir a uno mismo, en todo. Y nadie quiere morir. Pues sí, no. Pero Dios quería matarnos y nos mató para hacernos nacer de nuevo. Porque no se puede nacer de nuevo si aún uno vive. O sea, no puedes nacer dos veces al mismo tiempo. Una después otra. No, no, tienes que. Una físicamente sí, pero naces muerto. Pero luego, si Dios te exige, por eso, de su voluntad, que esta es la cosa, entonces naces de Dios porque Él te hace nacer. Él, no tú. Y entonces es cuando decimos, esto de ser hijo de Dios mola mucho. Porque tienes el Espíritu de Dios. Y esta es la gran diferencia. Está muy bien ser hijo de Dios. Y tengo la seguridad de la vida eterna. ¿Qué más se puede pedir? A pesar de eso, la vida no es fácil. Nadie ha dicho que iba a ser fácil. Pero ¿por qué persistimos en ser cristianos si realmente lo somos? ¿Porque somos buenas personas? No, no somos buenas personas. ¿Porque tenemos un potencial impresionante en nosotros mismos? No. ¿Por qué? ¿Porque tomamos vitamina D todos los días? Bueno, eso ayuda, pero ¿por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Y métetelo bien dentro de la cabeza. Si somos de Cristo es por la gracia de Dios. Punto. Nada más. Bueno, vamos a ir viendo todo esto. Muy interesante. Esta frase traduce una palabra griega que sirve para dar a entender que la regeneración no es un simple deseo humano, sino una expresión activa de la voluntad de Dios, la cual Él siempre tiene el poder de cumplir a perfección. Si nosotros somos de Cristo, los que somos de Cristo, es porque Dios lo quiso así desde antes de la fundación del mundo. Y de eso hace mucho tiempo, hermanos. Esta frase ocurre al comienzo del enunciado griego, lo cual significa que Santiago se propuso destacar que la voluntad soberana de Dios es la fuente de esta vida nueva. Por tanto, la primera frase significa claramente que nuestra regeneración espiritual es obra de la libre y soberana gracia de Dios. Y no le añadas nada más. No digas y te engañes a ti mismo diciendo algo así como, bueno, yo tuve que tomar la decisión. Tú no tomaste la decisión, Dios la tomó por ti. Y por su gracia irresistible, si eres de Cristo, es por esa misma razón. Lo eres por Dios, no porque tú seas una persona especial en ti mismo. Ahora, eres especial para Dios, eso sí. Esa es la gran diferencia. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. ¿La comparte con alguien? Jamás. Punto. Y esto va en cuanto a su voluntad. ¿Os acordáis que va con esto, con Efesios de 1 al 4 al 6? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? ¿Según un día se nos ocurre a nosotros? No, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién? De Él. De Dios. Seguimos. Dice, para ser primicias de sus criaturas. Una expresión original del Antiguo Testamento se refiere a las primeras y mejores cosechas que Dios esperaba recibir como ofrenda de gratitud. Porque ese es el sentido. La enseñanza en el Antiguo Testamento acerca de las cosechas, de las primicias, no eran tanto en cuanto a las cosechas, ¿qué más da las cosechas? Es en cuanto a las personas que Él iba a salvar. ¿Me entendéis? Entregar a Dios esa cosecha inicial era un acto de fe en que Él cumpliría su promesa de una cosecha completa y satisfactoria al final de cada temporada. Eso es lo que fue en el Antiguo Testamento y si lo trasladamos a lo que realmente implica, porque eso es una lección solamente para aprender, es un principio para aprender una realidad. Es que Dios cuando pensaba en cosecha, estaba pensando en seres humanos, los que Él iba a salvar. En primera instancia,
fíjate lo que te digo, en primera instancia la Iglesia, que es la desposada de su Hijo. Cayó Israel, falló Israel, y eso dio pie a que Dios ya pudiera, entre comillas, Dios lo puede todo, pero ya me entiendes, o empezara, vamos a decir pudiera, ya empezara a trabajar para salvar y constituir la iglesia de su Hijo, formada por gente de Israel y por gente de no Israel. Por eso, y la iglesia no es Israel. Porque de los dos pueblos hizo uno, un pueblo aparte. Esa es la iglesia de Jesucristo, la desposada de Jesucristo. Pero con la promesa de que, acabado el tiempo de trato de Dios con esa iglesia y a favor de esa iglesia y constitución de esa iglesia, Dios iba a levantar de nuevo su mano salvadora hacia la nación de Israel. Por eso nosotros, hermanos, nosotros creemos que Dios va a salvar al Israel nacional, pero que no va a ser un acto paralelo paralelo al de la iglesia. Es una vez la iglesia ya no esté aquí, Dios va a comenzar de nuevo con Israel, y para eso tiene 7 años, ya lo sabéis, la última semana de años. Así que estamos muy contentos porque realmente debemos estarlo, porque Dios nos escogió, nos hizo nacer cuando nos hizo nacer, en el tiempo que Él quiso, en la familia que Él quiso, en el lugar que Él quiso, y ser lo que somos, que es nada, pero bueno, lo hizo así. En nosotros mismos es nada, quiero decir, pero Él lo hizo así, la gloria se le lleva a Él, nosotros la salvación. ¿Qué más podemos pedir? Piénsalo. Nosotros no nacimos en una tribu perdida del Japón de la Edad Media, por ejemplo, o en Manchuria, yo qué sé, o no sé en qué lugar, o con los esquimales, no sé, hace 2000 años, no, 2000 no, sí, 2000 años, vamos a decir. No, nacimos cuando nacimos, ¿y eso por qué? ¿Por casualidad? No, las casualidades no existen. Dios nos hizo nacer porque ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo, para hacernos nacer en el momento de la historia preciso y de la manera precisa como fue. ¿No es eso motivo de gratitud, hermanos? Aunque no seamos demasiado guapos como Sánchez, por ejemplo. Los hombres, ¿te das cuenta? Mucha gente muy guapa se va a ir al infierno y los más feos nos vamos al cielo, gloria a Dios. Permitidme la broma. Que no es en nosotros mismos que tenemos algo, que es que Dios le ha placido así, darnos el reino a la manada pequeña, y ya está. Eso es lo que quiero decir, ya me entiendes, ¿no? Bien, seguimos. De la misma manera, los cristianos somos la primera evidencia de la creación nueva de Dios que ha de venir al final de los tiempos, y disfrutamos en el presente su vida nueva como una prueba por anticipado de su gloria futura. Amén. Seguimos, ¿ves? Pero ves, Santiago está hablando de la predestinación, está hablando de la soberanía de Dios, está definiendo los parámetros que luego Pablo desarrolló con mucha más precisión, con mucho más detalle en sus epístolas. Pedro también, realmente Pablo, acerca de por qué somos salvos, o cómo hemos sido salvos, y cuál ha sido el procedimiento para ser salvos. Si siempre es conforme a su voluntad, porque Él quiso. Eso nos quita de todo orgullo, de toda soberbia, de toda... Pero no, cuando entendemos eso, decimos, Señor, soy absolutamente dependiente de ti. Porque yo a mí mismo, nada. ¿Verdad? Y eso nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos también. Y a no caer en ninguna culpa. Porque si Dios no me culpa, ¿quién soy yo para culparme a mí mismo? ¿Soy tonto? ¿O no he entendido bien la verdad de que Dios me ha escogido? Si realmente lo ha hecho. ¿Me entiendes? Yo no debo culparme a mí mismo de algo de lo que Dios ya me exculpa por la sangre de su Hijo. Tampoco puedo pretender ser mejor de lo que soy.
A mí me gustaría ser perfecto como Jesús y eso es un buen deseo, pero eso tiene un trámite, eso lleva un tiempo, eso lleva toda una vida, eso es la eternidad. Y aún así, no sé si alguna vez lo conseguiremos. Pero Jesús es perfecto, yo no, y tú tampoco. Pero eso me hace más dependiente de Dios, de todos modos. ¿Te das cuenta? O sea, todo nos hace ser dependientes de Dios, lo cual es genial, porque ese es nuestro seguro, ese es nuestro pasaporte, esa es nuestra seguridad. Pero hay de aquellos que se creen buenos en sí mismos, de alguna manera. Eso tienen un gran problema. Y desde luego mucho trato de Dios. Bueno, seguimos. 19:20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Miguel, ya te puedes callar, sí. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es un dechado de sabiduría. Ni a los chinos se les ha ocurrido esta sabiduría. Bueno, es un buen consejo de base, hay que decirlo, ya que así debemos de proceder siempre. Eso está bien para entender que así tenemos que proceder siempre. Pero es que Santiago va más allá de lo que simplemente dice esto, ahora lo veremos. ¿Qué es lo que realmente nos quiere comunicar Santiago? Es una advertencia que tiene que ver con la predicación del Evangelio, porque ese es el contexto. O sea, nunca tenemos que coger un versículo y analizarlo, o hacer, no, analizarlo está bien, pero hacer una doctrina de un solo versículo. Eso es un gran error, porque destruimos la hermenéutica, es decir, el contexto. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el contexto de lo que está diciendo y en base a eso, entonces podemos aplicar lo que tengamos que aplicar cuando leemos este versículo, teniendo en cuenta el resto de lo que le envuelve. ¿Me seguís? Vale. Entonces, aquí Santiago está hablando de la predicación del Evangelio, la palabra de verdad. Cuando habla palabra de verdad, es el Evangelio. Esto lo dice en el versículo anterior, ya hemos visto. Bueno, voy a citar a Francisco La Cueva que dice, viene primero la advertencia. Mis queridos hermanos, tomad buena nota de lo siguiente. Toda persona debería estar pronta para escuchar, reflexiva, es decir, el literal es lenta, lenta para escuchar. O sea, a ver, ¿qué estás diciendo? Los sordos tenemos una ventaja con esto. Porque con que tenemos que hacer que nos repitan mucho las cosas, ¿sabes? A lo mejor hemos oído un poquito, pero no hemos oído del todo, pero ya hemos oído un poquito. A ver, dímelo otra vez. Ajá, ajá. Nosotros ya cumplimos con este versículo sin quererlo. Sí. O sea, que cuando tengas años como yo, tendrás una gran ventaja, sobre todo si has sido músico. Bueno, sigo. No, perdona, Francisco. Toda persona debería estar pronta para escuchar, reflexiva, es decir, lenta, antes de hablar, serena, literalmente lenta otra vez, antes de enojarse. Porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Esta es la paráfrasis de la Nueva Versión Internacional, la cita este hombre y la verdad que está bien. Se entiende muy bien lo que quería decir Santiago en cuanto a lo que escribe. Es cierto, sigue diciendo Francisco La Cueva, es cierto que esta versión es más bien una paráfrasis, pero es tan acertada que casi sobra todo comentario. Pero nosotros vamos a comentar de todos modos, porque para eso estamos aquí. Sí. En cuanto a pronto para oír, tardo para hablar, escribe MacArthur. Los creyentes deben dar respuesta positiva a las escrituras y aprovechar toda oportunidad que se les presente para conocer mejor la palabra de Dios y su voluntad. Estas citas. Al mismo tiempo deberían ser cautelosos para no convertirse en predicadores o maestros antes de lo debido. Esto es lo que analiza MacArthur. Estos versículos 19 y 20 constituyen todo un alegato de sabiduría para un comportamiento realmente cristiano en cuanto a esa ira mencionada, porque dice, escuchad, cuidado, tranquilo, tal, antes de saltar. Hay, como yo, muchos que tenemos un resorte, tenemos un muelle y enseguida saltamos. ¡Ping! No hay más que romper ese muelle. ¿Tú tienes muelle? ¿Tienes un muelle así? ¿Sí? Algunos tienen más. Phil no tiene ese muelle. Y lo puedo decir, número uno, porque es verdad, y número dos, porque es bueno. Es una virtud que tienes.
Chico, que a mí ya me gustaría tenerla, ¿verdad? O sea, yo no, yo al revés. A mí alguien me dice, no, 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 y yo, ¡ah! Enseguida, ¿sabes? Sí, muy español, muy español. Bueno, quizás sí, tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? Ni una cosa ni otra, pero bueno, ahí está ya. A ver, hay que reconocer las cosas como son. Si tú las reconoces, eso te ayuda a cambiar. Si no las reconoces, no cambiarás en la vida. Esto también es verdad. Pero vamos a seguir leyendo. En cuanto a esa ira mencionada, viene de la palabra griega que describe un resentimiento y rechazo profundos en el interior que en ese contexto va dirigido en contra de la palabra de Dios. Porque este es el contexto. Es en cuanto... A ver, está hablando de las personas que escuchan la palabra de Dios. Este es el contexto de las palabras de Santiago, ¿vale? Que escuchan el Evangelio y lo rechazan de plano. Esto ni es ni el caso de Phil ni es mi caso, eso está claro. Pero sí es el caso de mucha gente que les hablas la verdad, les hablas el Evangelio y lo rechazan de plano. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos el porqué. ¿Por qué no lo vamos a analizar? Ya lo sabemos, porque son incrédulos y no quieren la palabra de verdad. Les ofende la palabra de verdad. Es increíble, les ofende. En vez de llevarles a la humillación y al reconocimiento de su culpa y decir, pues tienes razón, y ¿qué puedo hacer para ser salvo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser salvo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Tocados por el Espíritu de Dios y reaccionan de una manera como Dios quiere. No, la mayoría de la gente, sobre todo actualmente, reacciona de manera contraria a eso. Lo rechazan, lo rechazan. De eso está hablando Santiago realmente, ¿no? Rechazan la verdad. También hay cristianos que son cristianos y rechazan parte de la verdad. No, porque en mi iglesia se ha enseñado otra cosa, porque mi tradición y la doctrina que he aprendido es otra y no sé qué, no sé qué. Y defienden su postulado sin pararse a pensar, oye, pues lo mismo la doctrina de la gracia, las doctrinas de la gracia sí son verdad, ahora que lo dices. Pues yo he sido arminiano toda mi vida, que yo lo fui, y me di cuenta que no era verdad y tienes que cambiar, porque cuando conoces la verdad, cuando ves la verdad, no puedes ir contra ella. Eso es un gran error. Entonces estamos hablando de personas que son impías y reciben el Evangelio, o sea, no lo reciben, se les predica el Evangelio y lo rechazan. Santiago está hablando de eso, pero también se puede aplicar a cristianos que tienen doctrinas equivocadas y se les presentan las doctrinas correctas y en vez de ser lentos y considerar, escuchar, analizar, no, enseguida saltan con el muelle, famoso muelle, y rechazan. Pues está mal, está mal. Hay que analizar todas las cosas, tenemos que ser bereanos. Los bereanos, acordados en el libro de Hechos, ¿qué es lo que hacían? Era considerar lo que Pablo les estaba diciendo. Y era Pablo. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto hay que analizarlo bien. La palabra sembrada o implantada es la que tiene el poder para salvar al creyente. Ese es el contexto, ¿ok? Este es el contexto. La palabra sembrada o implantada. Este es el sentido, lo tengo aquí escrito. Este es el sentido. La manera como se recibe es la que pasa a comentar el escritor. Vamos a ver. Santiago presenta las disposiciones con que se ha de recibir la palabra de Dios. Estas disposiciones son dos. Y siempre son dos y son las que son pureza y humildad. Dos conceptos totalmente contrarios a este mundo. Este mundo es impuro y soberbio. Impuro en todos los sentidos y soberbio. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dios da gracia al humilde. Resiste al soberbio y da gracia al humilde. Nosotros como cristianos tenemos que ser así. Puros, puros. ¿Qué es en este caso puros, aparte de todo lo que entendemos? Que es mucho lo que significa ser puro. Pero aquí en el contexto es tener una mente que busca la verdad. Una mente, un espíritu, una mente,
una manera de vivir, una manera de ser, una manera de entender las cosas, que lo que quieres es la verdad. La verdad. Por lo tanto, requiere de una honestidad sin límites, de una veracidad, de un amor a la veracidad, a la verdad, sin límites, y dejar todo engaño y toda sombra de engaño o de manipulación de cualquier cosa que por interés propio. Eso hay que dejarlo. Esa es una persona pura. Ese es un creyente puro, que lo que quiere es la verdad. Y luego la humildad. Porque claro, uno puede querer la verdad, pero si es soberbio, no va a recibir la verdad. No la va a recibir, no la va a hacer suya, porque su soberbia se lo va a impedir. Entonces es ahí donde uno tiene que ser humilde. ¿Qué significa humilde? Pues tiene que ser una persona que, en un sentido, no débil, pero sí frágil. Una persona de espíritu pobre. Lo que dijo el Señor, ¿verdad? Los pobres de espíritu. Pobre de espíritu. Porque es una persona que se ve necesitada de esa verdad, de la verdad de Dios. Y por lo tanto es como una esponja que absorbe todo lo que es de Dios. Así hemos de ser. ¿Vale? Esa es la manera de recibir la palabra implantada. Entonces, para que la palabra de Dios surta su efecto por la parte humana, no basta con oírla sin más, olvidándola, es preciso atender a ella y ponerla por obra, para lo cual han de intervenir una actitud de mansedumbre y obediencia, pureza y humildad, que son en cierto sentido sinónimos. Obviamente aquí se trata de personas que ya son creyentes, ¿eh? Estamos hablando de personas que ya son creyentes, lógicamente. Un impío no va a proceder así. ¿Por qué? Porque es impío. Si no, no sería impío. Es que buscamos peras en el olmo y no hay peras en el olmo. El olmo no da peras. ¿Qué dice la palabra? Que los impíos, los incrédulos, están muertos en sus delitos y pecados y un muerto no se levanta, a no ser que Dios le resucite. Y este es el tema, que Dios resucita a los muertos y resucita a los muertos espirituales para que sean creyentes. Pero aquí Santiago mayormente está pensando, ¿para quién va dirigida la epístola? Nos acordamos, ¿no? A las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. ¿Verdad que lo dice? ¿Os acordáis, no? Está hablando de creyentes. ¿Vale? Entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, literal, tras haberse despojado, como se hace con la ropa sucia. Es decir, esto es un cristiano se ha despojado de la ropa sucia, porque no quiere eso, ya te da asco y lo que quiere es tener ropa limpia porque se ha duchado. Espiritualmente está duchado, está lavado. ¿No? ¿Entendéis, no? El significado. El tiempo de este verbo griego recalca la importancia de despojarse de todo pecado antes de recibir la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo tenemos que vivir? Aquí te lo está diciendo. Tenemos que vivir desechando el pecado, lamentándonos por el pecado, no queriendo el pecado, llegando a odiar el pecado, a abominar del pecado. No queremos saber nada de esto, no queremos nada, no quiero saber nada. Y entonces sí estaremos preparados para escuchar la palabra de vida y crecer en el Señor. De eso se trata, ¿no? Es incompatible ser cristiano y no haber desechado todo lo concerniente a la vida interior. Así que Santiago anima al creyente a perseverar en su nueva vida en Cristo. Entendiendo que el que persevera no es porque persevera, es porque Dios le hace perseverar. Otra vez, la gracia de Dios. Claro que nos ponemos de acuerdo con la gracia de Dios, pero es Dios que lo hace, pero nosotros queremos que Él lo haga. Es un tándem. ¿Eh? Bueno, dice inmundicia y malicia. El primer término hace referencia a cualquier vicio moral, así como a prendas sucias, cuando habla de inmundicia. Luego veremos malicia. Algunas veces se usaba incluso para identificar la cera de los oídos, porque ellos usaban cosas así para entender, ¿no? La cera de los oídos, e inmundicia, cera de los oídos, ¿vale? Y aquí tiene que ver con aquellos pecados que afectan el oído espiritual de los creyentes. Vamos a decir, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar que no sea ofensivo?
Bueno, no voy a dar ningún ejemplo. Vamos a hablar de los de creyentes, que son creyentes, pero que tienen una atadura pecaminosa, y eso es cera en los oídos. Pero no quieren, hacen la vista gorda, ¿sabes? Consigo mismos. Como, bueno, sí, no, pero no, pero no. No, o sea, no pelean contra ellos, sino sencillamente viven así, en esa laxitud, ¿vale? En esa laxitud, tienen mil argumentos que se han confeccionado ellos mismos, por los cuales intentan justificarse, ¿vale? Es que yo soy así, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que mis padres me educaron así, es que la sociedad, es que soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, y cantan la canción y toda la historia, o cualquier cosa, cualquier excusa, es igual, lo que sea. Pero ahí viven en su mundo falso de yuppie, ¿no? En su fantasía espiritual. ¿Cómo van a recibir algo así de Dios? ¿Cómo van a recibir algo cuando se les predique de Cristo? Cosa nueva, cosa que necesitan también para edificar sus vidas. Pues no puede ser, porque no se han despojado de lo anterior. Entonces uno puede pensar, pero Miguel, tú estás pensando en la perfección. Y yo sí, pero yo estoy pensando en la perfección de Cristo. En la perfección de Cristo en ti y en mí. No en la tuya ni en la mía. Porque quien hace eso es Dios. Pero uno tiene que ponerse ahí. Por eso dice la palabra, presentaros a vosotros mismos como sacrificios vivos. ¿Verdad que lo dice? Vivos. Sacrificios vivos. Porque ya se ofreció un sacrificio para que esto se pudiera hacer, que fue Cristo que se ofreció a sí mismo. Entonces, no hay excusa ni hay justificación alguna. No podemos seguir amando el pecado, ¿vale? En ninguna de sus formas. Y si uno dice, bueno, Miguel, es que intenta justificarse diciendo, bueno, es que claro, es que tú ya estás diciendo que tenemos que ser perfectos. Yo no soy perfecto, y no soy perfecto. Y a veces eso es constitutivo de un intento de autojustificarse. Ya sabemos que no eres perfecto, ni yo tampoco, ni nadie es, pero no queremos ser así. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No quiero ser así, quiero ser como Cristo. Y ya le triplico la edad. Sí, más que eso. No, no llego. O sea que todo nace de lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón lo que hay es el deseo de agradar a Dios y es genuino, y eso es don de Dios. Eso es don de Dios. Y eso lo haces tuyo y te pones y le das la mano. Digo, tú no te apartas de mí. No te apartas de mí, te quedas conmigo. Entonces no querrás pecar y te irás despojando de todo aquello que no le agrada a Dios. Y no necesariamente estoy hablando de matar, robar o fornicar. Yo no estoy hablando de cosas que son, sino de, eso ya se da por descontado, sino por cuestiones de carácter, por cuestiones de forma de ser, por el muelle, por tantas y tantas cosas. ¿Me estás entendiendo? Porque tú, llegará un momento, no, es que tienes que vivir esta vivencia, decir, yo no quiero ser así, es que no sé por qué, yo no quiero ser así, yo no quiero eso. Yo quiero ser como que, ¿cómo reaccionaría el Señor ante esta situación? ¿Cómo reacciono yo? ¡Qué desastre! ¿Vale? Inmundicia, cera en los oídos. No, no la queremos. Ahora no te la quites con bastoncitos, ¿eh? Eso me dijo el médico el otro día, que no te puede quitar la cera de los oídos con bastoncitos. No sé, bueno. Pero tú me entiendes el ejemplo, ¿verdad? No hace falta que te lo explique. Malicia se refiere a deseos o intenciones malignas. La malicia es muy mala, ¿eh? Pues claro, es malicia, ¿cómo va a ser? No va a ser buena, tontería. La malicia no la queremos. Si tú tienes propensión a la malicia, córtale la cabeza, es una serpiente. Córtale la cabeza, no le cortes la cola, porque va a seguir viviendo. Tienes que cortarle la cabeza.
No somos llamados a la malicia. Más vale ser tontorrones que ser malos. Y aquí lo vamos a dejar, hermanos, más que nada por el asunto de la hora, y ya continuaremos. Dios os bendiga y vamos a ponernos de pie y vamos a